Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata por los 940 AM frecuencia U de la Universidad de Medellín. También a los que nos oyen a través de Facebook, YouTube, TuneIn o por la página de la emisora www.frecuenciau.com. Un saludo muy especial para todos, deseando que se encuentren de la mejor manera posible en medio de la situación actual de salud y social que vive el país. Como cada 8 días, les traemos aquí en La Fragata un tema de actualidad. Un tema de actualidad que es clave entenderlo en una cuestión regional y es el tema de las elecciones en Perú. Para hablar de este tema conmigo me acompaña la colega Nuria Astrid Gómez, politóloga, especialista en comunicación política, magíster también de temas de comunicación. De hecho, está terminando la segunda maestría y miembro de la Asociación Colombiana de Consultores. Nuri, bienvenida aquí a La Fragata. Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan y que están a toda hora pendientes de la actualidad y estar un poquito conectado con lo que va a pasar y con lo que pasa en la realidad latinoamericana. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido unas elecciones en Perú de voto finish. De hecho, aún no hay un comunicado oficial de quién realmente ganó. Realmente falta una solicitud de reconteo y unas solicitudes que se presentaron ante las Cortes para anular varias actas y varias mesas de votos. Entonces, pues realmente al día de hoy parece estar ganando el señor Castillo por más o menos 70.000 votos, más o menos. Números más, números menos. Me disculparán que no tenga la cifra precisa en este momento. Pero realmente estamos viendo casi que un 50-50. Aquí sí es como le decían a uno en el colegio, cada voto cuenta. Cada voto puede hacer una diferencia sustancial. No sé, ¿tú qué opinas? Ok, hay una cosa bien interesante con este tema de las votaciones en Perú, que obviamente necesitamos irnos un poquito al pasado para poder entender qué es lo que está pasando en estas elecciones, en esta segunda vuelta. Y es que hace 2 meses se tuvo la primera vuelta donde se tenía una cantidad irrisoria de candidatos, de fórmulas, más o menos 18 fórmulas diferentes, donde prácticamente ninguno tuvo una mayoría más allá del 20%. O sea, el que más sacó fue obviamente Pedro Castillo con Perú Libre, y de ahí generó una condición de quién iba a ser, con quién se iba a ir a esta segunda vuelta, y obviamente terminó siendo que era Keiko Fujimori. Entonces, el hecho de poder haber tenido tan poca votación, porque el 16 contra el 13 de Keiko en ese momento, digamos que no genera una representación real de hacia dónde iban a ir los peruanos, y en mucho tiempo, pues por algunas motivaciones y movilizaciones se pensó que se iba a buscar un tema del voto en blanco para forzar, o el voto nulo para forzar unas nuevas elecciones. Obviamente en Perú el voto es obligatorio y requiere, pues, obviamente una participación altísima. Entonces las participaciones siempre superan el 70%. Esta, por ejemplo, llegó al 75%. Y casualmente, cuando llegó estas nuevas elecciones, siempre decíamos, bueno, ok, ¿quién se va con quién? ¿Cuáles van a ser las fórmulas? Y finalmente, Perú Libre se llevó todos aquellos que estaban pensando o que estaban una corriente medianamente de izquierda, como se dice, que están relacionados con Verónica Mendoza y con otros 3 o 4 candidatos que estaban. Y la de Keiko Fujimori, obviamente, se llevó otras alianzas, pero como más difícil de llegar.
tener esto es entender que desde la primera elección, desde esa primera vuelta y desde toda la campaña, se viene pensando en una competencia no de izquierda a derecha. Se viene generando una competencia entre la élite que siempre ha estado en el poder y los que nunca hemos estado. Entonces prácticamente fue los de siempre con los de nunca. ¿Okay? Entonces fue digamos, unas elecciones de relato del nunca estar siendo considerado más aquellos que generen eso. Y por supuesto, el grupo de Fujimori generaron otro relato, como dicho, el mensaje era no queremos comunismo como lo que está buscando traer el señor Castillo, y el grupo de Castillo, por supuesto, y el equipo, digamos, quienes generaban eso es no queremos más corrupción. Y obviamente hay que entender que los antecedentes que tiene Keiko Fujimori frente al tema de la justicia peruana están pendientes. Ella tiene una cantidad de procesos pendientes que obviamente genera eso. Y en el país hay un sentimiento antifujimorista por los 10 años, digamos que estuvo Alberto Fujimori, por el tema de corrupción, por los 4 años que estuvo Keiko Fujimori en el Parlamento, que hizo absolutamente todo para cambiar la dinámica del país y justamente llevó a las consideraciones que desde el 2019 y 2020 se vienen presentando en Perú con el tema de las vacancias del poder, de que los presidentes tienen muy poca capacidad, digamos, de defensa, y hay un órgano que se llama el Parlamento, el Congreso, que tiene concentrado, digamos, la capacidad no solo legislativa, sino también ejecutiva para quitar o poner presidentes de la República. Entonces, el hecho de que llegue aquí en un momento cultural de Perú hace que haya unos sentimientos adicionales bueno, es el momento de los del sur y de los de la sierra, ¿sí? Como que obviamente pintado el mapa de rojo. Y es el momento, entonces hay un sentimiento de, bueno, es el momento de nosotros de llegar justamente a la presidencia y de ser alguien. Entonces es un sentimiento, digamos, sonará raro, pero sí es un tema de lucha de clases, no democrático, sino simplemente es por tener el poder. Yo incluso diría que una lucha regional. Si uno toma las estadísticas, Lima votó de una manera completamente, y toda la zona del litoral votó de una manera completamente diferente a la zona de la sierra, de la selva o del sur. Total. Y es que, digamos que en la zona donde estaba específicamente el voto de Castillo, que en la primera vuelta fue una sorpresa absoluta. ¿Por qué una sorpresa absoluta? Porque, digamos, los medios de comunicación siempre están concentrados en Lima y en el área metropolitana, que es Lima, Callao y ciertas regiones, y desconocen completamente el voto del sur y de la sierra. Así que cuando se llegó, dijeron, pero ¿de dónde sacaron tantos votos? Y es que el equipo de Castillo venía haciendo un trabajo muy de base, muy de calle, muy pocas redes sociales. Eso sí, tenían más o menos entre 100 y 150 grupos de Facebook, donde alcanzaban a movilizar y donde la gente terminó llevándose la sorpresa precisamente porque era un desconocido. O sea, 2 semanas antes de esas elecciones de primera vuelta, Castillo no aparecía, nunca estuvo en encuestas, no se estaba considerando, y solamente 2 semanas después. ¿Cuándo fue eso? Cuando los otros candidatos empezaron a bajar, y es que prácticamente la primera vuelta en Perú parecía un electrocardiograma. Eso subía uno, en la semana siguiente bajaba el otro, y eso parecía fue de momento. Y justamente el tiempo favoreció a que Castillo estuviera empezando a hacerse presente dentro de las condiciones como tal del electorado. Entonces, es bien interesante porque hace unos días, en un análisis que hacíamos, justamente hace 8 días que salió las elecciones, que obviamente la primera mensaje, la primer comunicado oficial del OMPE era que
Keiko Fujimori ganaba por 0.6%, o sea, ya estaba el empate técnico. Y lo que decía es que eso iba a cambiar permanentemente, pero adicionalmente las elecciones va a terminar ganándolas quien tenga mayor fuerza y capacidad de presión al hombre. O sea, puras tribunales. Y que llevamos una semana sin saber quién ganó, eso ya da cuenta de eso. No, y eso va levantando sospechas. Sucedió en Estados Unidos, sucede en Perú, sucede en muchos países cuando los resultados no son tan inmediatos como la gente espera. Que se levantan suspicacias, se levantan... Lógica o ilógicamente hay que ver el contexto de cada país, pero se levantan muchas suspicacias que resultan muy complejas. Pero yo creo que ahorita tocabas un punto que es clave, que muchas personas creen que esto fue una lucha de izquierda y de derecha, pero en el contexto peruano hay que ver la figura de Alberto Fujimori. Total. De Alberto, de Keiko y de Kenji. De Kenji. Del clan. No ha sido tan mediático como su hermana, pero ha tenido también impacto en la opinión pública en varios momentos. Sí. Y está el tema de corrupción, está el tema de los derechos humanos, pero también está el tema de un crecimiento económico que existió, está el tema también de ciertas cuestiones ideológicas que se ven, pero hay que entender que muchos de los votos de Castillo, o al menos a mi entender, no sé tú qué opinas, podemos dialogar, no fueron votos por Castillo, fueron votos contra Keiko Fujimori. Así es, exactamente, o sea, digamos hay un sentimiento antifujimorista en todo el país, por supuesto, donde después de 20 años, digamos, no se permite olvidar la memoria, o sea, se mantiene latente la memoria, el dolor del peruano sobre todo el que fue completamente ninguneado durante tantos años, donde las persecuciones, donde el hecho de tomarse el poder de una manera, de un imaginario de país completamente diferente, ¿cierto? De un imaginario de país, y hizo que se mantuviera el resentimiento, es decir, y los otros 20 años permanece completamente el país en las mismas condiciones, un privilegio del 30% que es Lima y la área metropolitana y el resto del país. Exactamente, es así. Entonces hay un tema de siempre hemos estado en el olvido. Y cuando tú dices es que no fue una lucha de izquierdas y derechas, es claro, es cierto, es eso. Porque si vemos el comportamiento, digamos, ideológico del grupo de Castillo, y hay que entender que Castillo no es solo Castillo, quien hay detrás de Castillo, que es Vladimir Cerrón, el exgobernador de Junín en el 2000 hasta el 2014 y que iba a volver a retomar en el 2019, era el candidato presidencial. Y la fórmula vicepresidencial era Pedro Castillo, pero en el 2019 que obviamente lo suspendieron por temas de corrupción, por todo lo que tiene y que tiene una sentencia, hace que Cerrón no pueda estar como líder y se queda ahí. Pero realmente quien tiene el pensamiento marxista-leninista, el que se determina netamente comunista es Cerrón. Vladimir Cerrón, ¿cierto? Entonces, el miedo es porque la fuerza real la tiene Vladimir Cerrón. Entonces, cuando hablamos de eso, entendemos que uno diría la izquierda, no, que todo mundo va a tener igual, la libertad, eso, pero hay que entender que la izquierda radical, digámoslo así, pues para que nos entendamos en términos generales, es más conservadora que el propio conservadurismo y derecha de la propia Keiko Fujimori. Es que uno ve ciertos comentarios del señor Castillo frente a temas que se consideran más de una agenda de izquierda que de una agenda de derecha, como el matrimonio igualitario, como el aborto, etcétera. Y son comentarios que uno esperaría de un político conservador neto. Total, sí, es que ahí está la diferencia. Por una parte es la forma societal y la otra la forma cultural familiar tradicional. Entonces, el hecho de que en una semana se tenga lo siguiente: prohibición al aborto,
En todo caso, ¿sí? Cero matrimonio igualitario. Se acabó la agenda de igualdad y paridad de género que se había logrado para la primera vuelta de las elecciones, con el 50, digamos, de fórmulas de mujeres. El hecho de que se haya dicho, sí, salió ayer, apenas suba, le doy 72 horas a los extranjeros para que se vayan. No sé si viste eso porque eso salió ayer. Eso salió hace poco, sí. Sí, salió ayer. Entre sábado y domingo salió. El hecho de que haya dicho, por otro lado, es la nacionalización de otra cantidad de condiciones y de empresas también. El hecho de que diga, el hecho de que se haya levantado, anulado la sentencia contra Cerrón. Prácticamente lo acabaron de liberar. Digamos, es prácticamente usted ya no tiene ningún proceso. El hecho de que haya sacado una sentencia directa, y no desde Castillo, sino desde los otros órganos, de que hay que coger presa, hay que encarcelar inmediatamente a Keiko. Entonces, es una situación donde uno dice, esto no es una especie de progresismo como se entiende ideológicamente y de plataforma de una izquierda, esta es netamente Evo moralista, ¿cierto? Esto es de Evo, o sea, es la propia condición de Evo Morales, ¿cierto? La forma en cómo se genera y cómo se, digamos, la forma ideológica, no de un progresismo de izquierda europeo como lo conocemos, no. Es un progresismo netamente conservador, tradicional, donde es una lucha por el poder, pero igualmente, entonces, al contrario, se va a perder una cantidad de derechos que se habían obtenido durante algún tiempo. Y si te das cuenta, también en la semana empezó a salir un movimiento o unos mensajes. El asunto es que Lima ya no es Perú. Y el asunto es, solamente nosotros seremos Perú, nosotros ya no queremos a Perú y prácticamente le están haciendo una especie de decisión de una vez de territorio y no considerar a Perú. Es una cosa muy particular porque es propio. Movimientos separatistas o divisores. Exactamente. Entonces es bien particular porque pareciera que en el Perú estuviera pasando todo al mismo tiempo. Además, las cifras de COVID, la crisis sanitaria, la crisis económica, entonces todo genera una condición de que pareciera que le está pasando todo al Perú. Y ahora viene una condición muy particular y es la negociación en el Congreso. Este Congreso, eso es un rompecabezas que uno no sabe cómo va a armar ni quiénes van a negociar. Entonces, el que finalmente quede, el proceso de negociación va a ser muy duro para poder tener una agenda legislativa que permita hacer la transformación, empezando por la transformación que pide Castillo y es la Asamblea Nacional Constituyente. No, y no solo eso, sino que si uno analiza los últimos años políticos de Perú, la estabilidad de los presidentes es más bien poca, por no decir nula. Claro. Las investigaciones por corrupción, el caso de Lavajato, etcétera, ya ha habido incluso suicidios pues, de expresidentes, todos los hemos escuchado. Y es justamente lo que planteas ahorita, el Parlamento, pues, el órgano legislativo realmente tiene una gran capacidad de control. Aunque sea un sistema presidencialista, realmente, y como está tan fraccionado, la negociación realmente se puede romper en cualquier momento. Puede que se logre una negociación, puede que logre durante un año, 2 años, manejar una asamblea y una agenda legislativa más o menos lógica. Dentro de 2 años no sabemos, dentro de un año no sabemos, puede que se rompa. Como pasó en Israel hace poco, que se rompieron los pactos entre los partidos y ahora ya tienen nuevo primer ministro. Ajá. Aunque sea un sistema presidencialista, la capacidad de control del legislativo es bastante más alta en Perú que aquí en Colombia. Y eso... Además, porque el legislativo controla los órganos de control. Y eso lo que hace es que dificulta incluso mucho más el trabajo de quien quede, sea Keiko, sea el señor Castillo, va a tener muy difícil esa agenda, esa negociación.
e incluso a nivel regional, Claro, a nivel total, sí, de así es. relaciones exteriores. El año pasado, cuando hubo un cambio, digamos, de que en una semana hubo tres presidentes diferentes en Perú, con la salida de Vizcarra, con la subida del otro del presidente, digamos, del Congreso y que nadie quería, pues obviamente, y obviamente llegaron a un consenso con Sagasti. Era bien particular porque de las reflexiones que quedábamos, obviamente, cuando se hizo la transformación constitucional, y no estoy hablando de la del 93 con Fujimori, sino que estoy hablando de los cambios después, que hicieron también un cambio constitucional, se le entregó mucho poder al órgano legislativo. ¿Sí? Prácticamente se condensó, en vez de ser un equilibrio de poderes, generó un desequilibrio de poderes a favor de un legislativo que pudiese hacer lo que sea, ¿cierto? Y esto generó que cualquier proceso, o sea, cualquier sospecha, es que ni siquiera era evidencia, con cualquier sospecha inmediatamente podían generar una vacancia presidencial, ¿sí? Con cualquier sospecha, con cualquier denuncia, falsa o verdadera, que obviamente después se lleva a la investigación, por supuesto. Y esto ha generado el desequilibrio, ese quiebre tan grande en Perú en la forma presidencial que prácticamente los presidentes o las presidentes no tienen mecanismo de protección a esa labor como tal. Entonces están completamente desprotegidos porque tiene una concentración de posibilidades para el legislativo. Los órganos de control son prácticamente como si fueran cortes constitucionales, o sea, unos poderes tremendos, y porque también designan lo que son la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son, digamos, tienen un hiperpoder, concentración total de la capacidad de investigación, y adicionalmente todo esto llevaba al tema mediático con el tema de Odebrecht, con el tema de corrupción, con el tema de un montón de cosas, terminan siendo el talón de Aquiles específico para los presidentes. Ahora bien, ¿quién es la persona que, digamos, responsable de generar esta hiperconcentración en el Parlamento? Keiko Fujimori. Yo diría que incluso más que la figura de Keiko, que fue la representante de esos cambios, Sí. fue su padre detrás. Por supuesto. Porque Keiko ya es una líder por fuera incluso de la figura de su papá, de Alberto Fujimori, pero esos cambios se dieron muy influidos justamente por la figura del papá de ella. Claro, es que es una cosa impresionante porque el estudio que se hace del gobierno de Fujimori se le conoce como una democradura, ¿cierto? Una democracia dura, ¿sí? Y es simpático porque la expresión que ha utilizado Keiko Fujimori en su campaña es: nosotros prácticamente no es una democradura, sino que es como una especie de democracia dura, pero con otro término diferente. Pero, mejor dicho, lo que hace es prácticamente repetir el estilo, digamos, de poder y de administración de su propio papá. Entonces es una cosa impresionante el hecho de utilizar el tema de la mano dura. Nos recuerda aquí muchas cosas, pero igual de todas maneras se está utilizando digamos, unos términos que obviamente, digamos, dentro de la memoria emocional de todo el latinoamericano, nos recuerda qué fue o qué es el estilo, y eso es lo que le temen muchos. Pero sí, o sea, pero eso. Le temen muchos, recuerda muchas cosas, Sí. pero también es que es extraño. No sabría qué expresión utilizar como menos técnica, pero es que realmente el voto en Perú fue un voto sobre el fujimorismo. Representado en Sí. Keiko, representado en Kenji, representado en Alberto, sí, completamente. Pero fue un voto sobre un sistema del 90.
con lo bueno y lo malo. Realmente no Con lo fue, bueno y lo malo. como lo hemos dicho, realmente no fue un voto de izquierda ni de derecha, ni ningún espectro político. Creo que debería decir este es mi triunfo o esta es mi derrota, porque no, No, no es no así. es, no es. Sino que es un voto casi que a la historia. Es un castigo histórico. Es una revancha de los olvidados. Yo, yo creo que se va a llegar a la venganza de los olvidados. Por cómo se está planteando los mensajes, por lo que se está generando digamos, en el ambiente, pareciera que llegamos a un tema de venganza de los olvidados. E históricamente sabemos lo que pasa cuando quien no ha tenido nunca el poder llega al poder. Sabemos qué pasa, sabemos qué hace, la historia nos lo ha contado muchas veces y sabemos que no es un imaginario de país. O sea, eso es lo triste. O sea, se dejó de pensar se dejó de construir un imaginario de país para votar por castigar la historia, ¿sí? Parecido como cuando a los alemanes empezaron, o los ex-nazis, se les hacían los juicios, no solamente el de Nuremberg, sino el de Heimach en Israel, que prácticamente era a través de un personaje, vamos a castigar la historia, vamos a ver que prácticamente pague ese personaje por todo por todo el cúmulo de la historia. Entonces es impresionante esa forma en cómo se está viendo lo que va a pasar en Perú, y eso no es un imaginario de país, eso no es un imaginario de país, eso es, digamos, es un voto egoísta, doloroso, netamente emocional, primero de revancha. El gobierno puede ser de venganza, y eso, digamos, eso trae consecuencias nefastas. Esperemos que aquí en Colombia no pase lo mismo, porque vamos a tener exactamente la misma forma de votación. Lo que pasa es que aquí el voto no es obligatorio, entonces no vamos a tener esa cantidad de participación para uno decir justamente ese punto. Pero sí, es algo que se ve en las noticias, que se ve en las redes sociales. Yo sigo varios de los diarios del Perú desde hace mucho, pero Sí. y con más atención últimamente. El Y comercio. y Sí. es una persecución muchas veces frente al otro. Así es. Es una persecución Así es. fuerte frente a la figura del otro. Parecido sucede en Nicaragua ahora, que el señor Ortega estaba metiendo en la cárcel a varios, incluso A personas 11. A 11. Lleva 11. lleva 11, incluso varias personas que participaron con él en la revolución sandinista, pero que Claro. iban a ser su contrincante en las elecciones, pues ahora ya están en la cárcel. ¿Quién sabe en qué condiciones? Lo podemos ver al otro lado del mundo, por ejemplo, en Camboya, con la persecución a Aung Suu Kyi, todavía no sé si estoy pronunciando bien ese nombre, creo que sí, frente al régimen militar y los cambios que se estaban dando democráticos o no frente al régimen militar de Camboya. Y es una persecución, y justamente no es un voto racional, es un voto pasional netamente. Sí, así es, así es. Es una cosa particular porque cuando veíamos lo que está pasando, o cuando estamos viendo, nosotros un poco más de lejos, tengo muchos amigos en Perú muy cercanos, trabajo con alguien de Perú específicamente en todo este tema de la comunicación política, y conversamos mucho. Una de las condiciones que decíamos era, ok, es que de verdad, esto no es un tema ideológico, es un tema de totalitarismo de clanes. Y de verdad, salir del clan fujimorista era acabemos con todo lo que tenga, lo bueno y lo malo del fujimorismo, y busquemos otro clan. O sea, es un totalitarismo. O sea, es una forma muy interesante desde la ciencia política de que no es de partidos. Esto no es de partidos, esto es de movimientos y causas, pero son de totalitarismo de clanes. Es que realmente es un caciquismo, es un totalitarismo, pero ya es personal. Personal. No es el partido, no es la ideología, no son las ideas, no son los planteamientos, es la representación
de lo bueno o lo malo, casi que en un Mesías o en un anticristo, por Y es hacer una aquí un cosa símil bien religioso. bonita. Sí, 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 sí. No, es que de verdad estamos llegando a eso. O sea, es eso. Es la religiosiza, bueno, no sé, o sea, hacer religiosa la política, volverla así, o sea, de fe, digámoslo así. Y es particular porque en País Libre, en Perú Libre, perdón, que es el de Castillo, hay una disputa muy particular entre Cerrón, que realmente es el poder detrás del poder, el que tiene la capacidad de hacer también, el que tiene el bloque ideológico, la formación ideológica, eh, tiene una condición y es que prácticamente pareciera una disputa entre ambos, ¿sí? Una disputa entre ambos. Cerrón sale a decir algo, hoy salió a decir algo muy interesante frente a la forma en cómo realmente yo soy el presidente, yo soy el gobierno, yo soy un montón de cosas así bien interesantes, versus este Castillo que todos los días trata de sacarlo del camino. Entonces pareciera como si, venga, es que yo soy el que gané, venga, yo mando, pero este que es realmente el que le puso la plataforma, digamos, dice, no, es que yo soy el que mando. Entonces hay una disputa también entre ellos que te juro que pareciera a mi observación simplemente un poco fugaz en este momento, pareciera como si fueran esas guerras de las bandas criminales, de quién se sube, de quién no se baja, de quién se sube, y lo están haciendo, digamos, de una manera pública. O sea, lo están Y haciendo totalmente evidente. Entonces, no sé dónde vaya a parar esto, quién vaya a dar digamos, quién vaya digamos, a ACD, flexibilizar la posición, pero digamos que ahí hay poco interés de negociación entre ellos. Eso es claro. bueno, y hay otro elemento dentro de Perú que se creía extinto, pero que hace poco revivió, que yo creí que eso iba a darle más fuerza a Keiko Fujimori. De pronto se la dio, solo que el país, como venimos diciendo en el programa, pues está completamente dividido y es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Un Sí. grupo terrorista que se creía ya completamente extinto. 2 semanas antes de elecciones hace un atentado. Ajá. Exactamente. Y empiezan las fuerzas también de cierto lado, todavía no se sabe de cuál lado realmente es, a solicitar el indulto, el perdón y sacar de la cárcel a todos los integrantes de Sendero Luminoso. Y ya Sendero Luminoso es una fantasía, digámoslo así. ¿Sí? O sea, a lo que fue hace 30, 40 años es una fantasía. Ahora es que eso específicamente lo que va a pasar, que se va a subir realmente un recuerdo, y ahí es otra vez, cuando tú hablas del tema de la historia, estamos castigando, premiando la historia, eso es lo que está pasando, y ese es el otro punto bien interesante dentro de esta lección de Perú, es, ok, entonces vamos a reivindicar a Sendero Luminoso, que eran digamos, eran los campesinos de esa época, y ahora nosotros los olvidamos, todos los que subimos otra vez, y entonces vamos a hacerlo. Entonces es interesante porque es una puja de fuerzas, y tienen todo el aparato, digamos, público para poderlo hacer. Una denuncia, digamos, el legislativo, los órganos de control, los medios de comunicación que siempre han intentado o siempre han estado más hacia el lado, digamos, del fujimorismo aparentemente, pero que obviamente ahora empiezan a hacer reflexiones frente a quién es este grupo que mejor dicho, que es quien se espera que prácticamente el gobierno Perú, y hasta dónde podría aguantar no solamente Perú, sino los partidos que quedan, porque también lo que pasó con los gobiernos y con las vacancias hizo que se acabaran los partidos políticos, los grandes partidos. Es simpático porque la mayoría de los que están en el Congreso no tienen más de 10 años, tenemos casi el 50% de los partidos en el gobierno, que era la primera vez que subía, que es la primera vez que se presenta, entonces hay un cambio completamente dentro de la dinámica ideológica de Perú, pero también de intereses de poder. Entonces esa es otra de las cosas que hay que resaltar, la pérdida de los partidos políticos tradicionales, se perdieron, y cómo, digamos, aquellos que llegan al poder tienen menos de 10 años.
Y yo creo que el tema de menos de los 10 años. partidos también pasa aquí en Colombia y pasa en toda Latinoamérica. Por eso que veníamos hablando ahorita de que aquí no se vota por el partido, se vota por la persona y por Ujú. su historia, o contra la persona y contra la historia de la persona. Así es. Pero aquí en Latinoamérica los políticos pueden cambiar de partidos tranquilamente porque la imagen es la de ellos, no la del partido. Cosa No contraria la a del lo que partido. pasa con el bipartidismo, por ejemplo, estadounidense o británico. Ujú, ujú. Porque hasta en Europa empieza a suceder eso. El hecho de lo que está pasando en España nos da cuenta de que no es de partido. Una Ayuso digamos, ya perfilada de presidente en 2 años, un Pablo Iglesias que obviamente ya dejó el tema político, pero ese va a seguir, digamos, tras bastidores haciendo política. El hecho de, bueno, entonces es una cosa bien interesante de cómo sube, cómo Ciudadanos se perdió, cómo se pierde en un partido y otro. Eso da cuenta de que realmente la forma personalista del poder ha cambiado completamente y sí, se convierte en un tema mesiánico, en un tema totalmente, hasta en un tema prácticamente mucho de espectáculo. O sea, el que entretiene, el político que entretiene, para bueno o malo, es el que le tenemos que estar pendiente, es el que debemos ser. La Y civilización obviamente, del pues, espectáculo de Mario Vargas Llosa. Aprovechando que estamos hablando de Perú, así, nombramos a así su es, premio Nobel. así es, así es. Es una política del entretenimiento y digamos, es una lucha, no sé si decirlo lucha, pero es como algo así como vamos a mantener el tema del ranking, vamos a estar presentes, yo lo llamo la política del like, o sea, lo que me dé like definitivamente lo hago, lo manejo desde esa manera y esto, de verdad que esto nos tiene un poquito frustrados y angustiados de lo que te pueda pasar en toda Latinoamérica. Entonces es una transformación que hay que mirarlo desde la ciencia política un poco más profundo, que simplemente repetir teoría de sistema de partidos, de regímenes políticos. Esto necesita una reconstrucción frente a cómo la política en el mundo está cambiando. Y es en el mundo, no solo aquí. Sí, es en todo el mundo, lo que mencionabas de España, pero uno también lo puede ver, por ejemplo, en figuras que quebraron partidos, como por ejemplo Macron en Francia, ¿No? los Así es. mismos sistemas italianos, el sistema griego se me vienen ahora a la cabeza, o el turco con Erdogan, que lleva varios años en el poder, Uh-huh. Son y que es, personajes que uno dice, híjole, estos, sí, sí, o sea, quiebran el tema, pero, o sea, mueren unos y nacen otros, mejor dicho. y sí, Eso es lo que terminan siendo podría. muchas veces un sistema, pues, no religioso Religioso. como tal, pero mesiánico, Eso. el gran líder que nos salvará. Teocrático. Terminan siendo regímenes teocráticos. El gran líder que nos salvará y este es el que es. O, por el contrario, el que va a destruir todo. Sí, sí, sí. Yo no sé si es que nos ha afectado tanto el tema de los videojuegos y el tema de estos, digamos, de estos escenarios, digamos, tan fantásticos con los que nos hemos creado esas generaciones en que se han creado a través de la magnificación del héroe, de la magnificación del ídolo. O sea, es decir, es impresionante, a pesar de que la Liga de la Justicia eran como 30 superhéroes, pero cada uno era un héroe diferente con algo diferente y eso los hacía personalistas. Entonces, nadie era fanático de la Liga de la Justicia, sabían que era como una especie de congreso como tal, pero en la vida hay fanáticos de Batman, de Robin, hay fanáticos de Superman, fanáticos de la Mujer Maravilla, fanáticos de, bueno, De entonces es todo. decir, que pareciera como si estuviéramos llegando a eso, a la idealización del personaje. Y por supuesto, esto tiene todo el fundamento de una construcción individualista y no colectiva, como es el sentimiento, digamos, de la democracia
de una manera muy particular. Y la verdad es que si vamos a ver a un tema democrático, la democracia, vámonos otra vez a Grecia y tampoco era de colectivos, era de individuos. Era de individuos. Entonces es muy particular porque después de la Revolución Francesa fue que realmente empezamos a trabajar, digamos, el tema del colectivo a través de partidos, no así, no así. Entonces es interesante cuando hacemos es que estamos devolviéndonos, pareciera que nos estamos devolviendo en la historia. Alguna vez un profesor me dijo a mí que la historia es cíclica y que venimos en un ciclo y volvemos a caer en él. Muchas veces porque no se conoce la historia, entonces el que no conoce su historia está condenado a repetirla y el que la conoce está condenado a ver cómo otros la repiten. Sí, así es. Nuria, y nos van quedando 5 minutos de programa. Perfecto. ¿Qué podríamos concluir de todo esto que venimos hablando sobre Bueno, Perú y sobre la región en general? Listo. O sea, a nivel político, realmente estamos en un clivaje, de un clivaje que va simplemente a revertir en una transformación completa, no para bien, de la forma de acceder al poder político de los gobiernos en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo es que obviamente con la desaparición, con la clara evidencia de desaparecer los partidos políticos, surgen son los clanes caudillistas a nombre de una persona que también tienen una temporalidad. Son temporalidades de 10, 20 años máximo, pero en esos 10, 20 años en el poder hacen daño o pueden y simplemente actúan hacia un tipo de público al que genera. O sea, es decir, hay un cambio de no trabajar políticamente para toda una nación, un país, para una población, sino solamente para un porcentaje de la población. Lo tercero es el hecho de la radicalización de las emociones. Yo lo decía en estos días, sobre todo con las protestas en Colombia, es la política casi siempre se ha quedado en la vida privada, en la vida más, digamos, que uno se representa de la forma más, de la mejor manera, pero pareciera que la política cotidiana está saliendo a la calle. El pensamiento conservador sale a la calle con el tema y está pasando también en Perú, con el tema entonces cerremos cosas, no permitamos a la gente, limpiemos los muros, todo ese tipo de cosas, y también por el otro lado salen a la calle a hacer agresión, el tema de la ira y el miedo, que son los dos principios. El miedo, los conservadores, de pensamiento conservador actúa por miedo, el pensamiento, digamos, progresista actúa por ira, por rabia, ¿sí? Entonces, desde ahí pareciera que nos estamos alimentando mutuamente esas dos emociones con una finalidad como si fuera de acabarnos. O sea, es un tema de no pensar digamos, pareciera que la política cambió de ser un ideal a nivel de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Un realizativo, a convertirse como si fuera en un instinto de vivir únicamente, y eso es lo que lo estamos llevando a la calle. Sacamos la política, que realmente es instintiva, lo más instintivo de la política la estamos sacando a la calle, precisamente para un tema de sobrevivencia, es decir, la sobrevivencia del poder, ni siquiera mío, la sobrevivencia del poder, de lo que yo creo que debe ser el poder, está saliendo a la calle, y eso está pasando en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos con las elecciones del año pasado. Eso nos lo mostró completamente. Eso fue lo que pasó. La verdadera política instintiva salió a la calle y se nos olvidó el tema de las reflexiones, de poder conversar de eso. Y para los peruanos, sí, el trabajo va a ser de los peruanos, de los ciudadanos. O sea, la transformación de esto no va a ser en el tema de la política, va a tener que surgir muchas iniciativas colectivas, ciudadanas, para poder mantenerse y no solamente recuperar, sino por lo menos hacer una especie de reconciliación mínima, o sea, con los mínimos vitales, para poder empezar nuevamente a tener una sociedad. Eso es como el mensaje que tengo dentro de eso y mis 4 reflexiones finales. Ahí planteas algo interesante, porque el año pasado
hablábamos de la plaza pública física aquí en el programa. Hablábamos con Franco, un politólogo mexicano, y con Juan Diego, un politólogo de Ecuador. Y hablamos de la plaza pública como espacio físico, pero también como espacio digital. Y la calle como espacio físico, pero ya las redes sociales también como el lugar donde la gente se expresa. Así es. Y que ahora en pandemia esa división o ese muro que las dividía incluso se vuelve más borroso por el tema pues del encierro, etcétera. Sí. Pero realmente yo estoy de acuerdo con los tres planteamientos que tú haces, con los cuatro, perdón, planteamientos que tú haces, porque también recordé el tema de la calle digital como lugar de expresión, que ahorita mencionábamos que la gente busca ahora también los likes, los políticos buscan los likes y el espectáculo. La política pública del like. Y se ve el espectáculo completamente reflejado ahí. Completamente reflejado se ve el espectáculo ahí. Para bien o para mal. Porque también eso ya lo juzgará los votantes y la historia desde las políticas públicas que ejecuten realmente. Y porque no necesariamente todo like significa un voto a favor de la persona. Lo aprendimos acá en el 2010 con la llamada ola verde aquí en Colombia, que no necesariamente todo el movimiento de las redes sociales va a significar ganar una elección. Nuri, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Fragata. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseo a todos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.